Hola, no sé si alguien estaba intentando hackear la web, le estoy bastante mal. No tenía como usuario la contraseña, tenía que entrar y ya. María, capullas. ¿Algún insulto más a la audiencia? No te acuerdo de nada, se me ha afectado todo. Bueno, la sesión esta última, que aproximadamente durará de 50 minutos, una hora, pues corre en su gran mayoría y gran parte a cargo de Chema. Yo estoy aquí simplemente para hacer una pequeña introducción a lo que es el EDAD. El título de la chapa esta es Seguridad en el EDAD. Yo, para los que todavía no estén dormidos, voy a hacer una pequeña introducción de 10 minutos sobre la edad, para que podáis ya conciliar el sueño, descansar, y luego oír la parte más interesante de cómo dar por saco a la edad, ¿vale? Yo creo que es importante de empezar a dar por saco algo, antes de empezar a probar algo, conocerlo un poquito por encima, ¿vale? Que solo sea por encima para temas de cultura general, y por eso he preparado esta pequeña introducción a la edad. Bueno, mi nombre es José Parada, soy un analista técnico de Microsoft, seguramente muchos de vosotros ya me conocéis, y pues mi trabajo es de innovación de tecnología en general y en particular de las soluciones de aplicaciones de Microsoft. Esto es tecnología y bueno, Microsoft utiliza mucho el algo más. Ahora que se presente Belén. Yo no soy de Microsoft, alguien lo pensaba, yo soy MVP de Microsoft, pero trabajo en Informática 64 y con este nos dedicamos a dar charlas, que hacer el capullo. Y José tenía que dar una charla, lo que pasa es que anoche se metió en dirección contraria por la en el túnel de la M30 y está aquí de cabeza. Así que, ¿qué tal de abuelo? También le llamamos el abuelo, el padre Parada, él. Bueno, pasamos la slide. Esto es la agenda que tenemos para hoy, la pequeña introducción y luego todos los problemas de seguridad de edad que nos va a introducir, sobre los que nos va a guiar Chema. Así que venga, vamos con la primera parte. ¿Vale? Bueno, lo primero, antes de empezar a hablar de la edad, hay que empezar a hablar de directorio, ¿vale? Que es un directorio. El directorio es una palabra normalmente en castellano un poco o mal utilizada, ¿vale? Los directorios más comunes que todos hemos hablado pues, es el directorio telefónico. Pero normalmente llamamos listín telefónico, ¿vale? O guía telefónica, no lo solemos llamar directorio. Otros tipos de directorios, a lo mejor el directorio de tiendas de un centro comercial, ¿vale? Pero tampoco llamamos directorio de tiendas, llamamos el plano de las tiendas, el esquema de las tiendas, ¿vale? Lo que sea. Muy pocas veces utilizamos la palabra directorio. En el mundo nuestro de la informática, pues que es un directorio, es una base de datos, ¿vale? No es más que un almacén de información, una base de datos, pero que tiene unas características especiales, una base de datos que sirve normalmente para consultar datos más que para modificar estos datos, ¿sí? Sirve para las consultas. Y normalmente tampoco sirve para hacer o para generar listados de esos datos, ¿vale? Sino para hacer búsquedas específicas de esos datos, ¿vale? Son bases de datos especializadas desde dos tipos de cosas, en lecturas y en búsquedas específicas de estos datos. Son bases de datos que toleran inconsistencia temporales entre sus diferentes versiones, entre sus diferentes repositorios. No pasa nada porque en un momento del tiempo hay algún directorio de usuarios, por ejemplo, que en un repositorio haya un usuario que se ha dado de alta y tarde en replicarse a los otros. La replicación no tiene por qué ser instantánea. Y bueno, es algo muy utilizado en nuestras infraestructuras de red. Casi todas las redes para ser gestionadas necesitan un directorio que liste todos sus objetos y por supuesto también cualquier aplicación que se precie que tenga perfiles de usuario y que el usuario en función de que usuario sea unas cosas u otras, tengas unos permisos u otros, pues tiene que tener un directorio de usuarios para estas validaciones, porque es algo que hace ya mucho tiempo que empezó a proliferar en todas las infraestructuras informáticas. Bueno, que del que es un directorio pasamos a lo que es un servicio de directorio. ¿Vale? Que es un servicio de directorio, pues un protocolo de red para acceder a los diferentes directorios. Y nos suelen incluir patrones o esquemas de cómo están organizados estos datos dentro del directorio, ¿vale? Qué objetos hay, qué atributos tiene cada objeto, etc. ¿Vale? Y pueden ser, normalmente se definen como locales, que solo hay un directorio, o globales con varios directorios replicados y diferentes ubicaciones físicas. No sé si más para adelante de más o de menos, pero bueno. Bueno, ¿y cuál es la problemática que nos traen los directorios? Bueno, pues
aunque no sabemos muy bien cómo usar la palabra, no sabemos muy bien cómo son, ya os digo que empezaron a proliferar como setas en todas las infraestructuras, ¿no? Y cualquier administrador pues, normalmente tiene a su cargo uno o varios directorios. Hace ya un montón de años pues, empezaron a generarse aplicaciones, servicios de gestión de red, etcétera, etcétera, que cada uno necesitaba su directorio. Con lo cual, por lo primero que tenemos es un esfuerzo para ver, cada vez que generamos una aplicación, de generar el directorio para esa aplicación. Lo que almacena esa aplicación son usuarios. Si son otro tipo de objetos como impresoras, pues impresoras. Si son servidores, pues servidores, ¿vale? Entonces, cada vez que hacemos nuestra aplicación tenemos que generar ese directorio. En segundo lugar, tenemos mucho esfuerzo para gestionarlos. Todos esos directorios tienen que estar gestionados, tenemos que actualizar esa información. Luego nos pasa que tenemos la información duplicada, ¿vale? Si son usuarios, cada aplicación va a tener todos los usuarios de mi red que se conectan a esa aplicación, pero puede estar esa información duplicada en tanto directorios como aplicaciones tengo, ¿vale? Bueno, por supuesto, inconsistencias, la experiencia del usuario es muy negativa cada vez que tiene que actualizar sus datos en una aplicación u otra, o validarse de nuevo en una aplicación u otra, etcétera, etcétera. Y por supuesto, todas estas cosas pues traen problemas desde el punto de vista de la seguridad. Bueno, el caso es que ya hace muchos años habían proliferado los directorios. ¿Qué es el siguiente paso? Vamos a estandarizarlo. Vamos a hacer un estándar para la generación de estos directorios y que más o menos sean todos iguales, se lleven más o menos bien, se puedan hablar los con otros, ¿vale? Aparecen los estándares X500. ¿vale? El más conocido de los X500, que más ha sobrevivido o supervivido, ha sido el X509, ¿vale? Ese estándar de directorio para almacenar lo que son certificados. Seguramente que os suena todo, pero era una colección de especificaciones para temas de directorio. ¿vale? Y bueno, pues nacieron con la idea de solventar toda esta problemática que os hemos puesto antes, ¿vale? De no tener que manejarlo más de una vez, de que sean extensibles para que si en un momento dado tengo que añadir un atributo, un nuevo objeto en mi directorio que se pudiera hacer, etcétera, etcétera. Y bueno, de aquí pasamos a, bueno, ya tenemos una estandarización, pero cuando hay una estandarización también surgen problemas, ¿no? Cada uno interpreta el estándar de una manera, pero una cosa es lo que diga el estándar y otra cosa es lo que se utiliza, ¿vale? Así pues, pasó que bueno, el estándar X500 tenía un protocolo de acceso a esos directorios definidos en la X500, ¿vale? Que era el Directory Access Protocol. Pero era también un estándar, una especificación basada en un protocolo de red tipo OSI. ¿Qué ocurría por aquel entonces? Bueno, pues que el protocolo de más utilizar el TCP, ¿vale? Y que como todo lo que va sobre OSI, pues era bastante complejo de implementar. Así se inventó el LDAP, el Lightweight Directory Access Protocol, que vamos a hablar hoy, ¿vale? Que es un protocolo sencillo sobre TCP/IP para lo que es el acceso a directorios, ¿vale? Ahí tenéis las RFCs, en el que se definió el LDAP. Y bueno, a partir de la versión 2 se empezó a popularizar bastante y no fue hasta la versión 3 en el que alguien dijo, coño, hay un tío en Móstoles que nos mira mal y que posiblemente se quiera cargar esto, ¿no? Entonces, en la versión 3 ya le incluyeron temas y cosas de seguridad, por comentar un poquito más. Y bueno, pues como todo este tipo de cosas, lo que ponía encima de la mesa es, había una serie de problemáticas, vamos a desarrollar esto en LDAP para solventar esta serie de problemáticas de protección de directorios y de dificultad en las normas que hay ahora para acceder a los directorios, ¿vale? Bueno, la 45 es la última RFC que engloba las publicaciones y todo lo demás, el que sustituye a todas las demás. Están unificadas en la 4511, todas las secciones. Así. Bueno, ¿cuáles son estos problemas específicos que he dicho que resuelven? Bueno, pues todos los generados por los directorios. Primero, el tema de la normalización de datos. Que todos los datos sean consistentes, que no tenga directorios que el mismo objeto tenga, digamos, diferentes atributos, diferentes definiciones entre los diferentes sitios, sino que yo pueda unificar y hacer, digamos, el mismo tipo de búsquedas sobre unos directorios u otros, por ejemplo, ¿no? La gestión centralizada, ¿vale? Que yo pueda gestionarlo todo desde un único punto, ¿vale? Y no tenga que estar gestionando los diferentes directorios, ¿vale? Si yo tengo un directorio unificado, pues con gestionar y mantener solo uno, actualizar datos en un solo sitio y ya sé que eso se puede replicar y que se va a mantener, ¿vale? Luego temas, por supuesto, de consistencia de datos y de seguridad.
Y bueno, ¿cómo consigue el EDAP todo esto? Bueno, en primer lugar, porque está diseñado para albergar directorio de propósito central, ¿vale? No define nada en sí ninguna estructura de datos, ¿vale? Pero yo puedo redefinir esa estructura de datos según mis necesidades, ¿vale? De los objetos que tenga que tener esa base de datos y de los atributos que tenga que tener cada uno de estos objetos. O sea que yo en cualquier momento puedo redefinir y cambiar, digamos, el esquema o cambiarlo de mi estructura de datos sin ningún problema. El segundo core es un protocolo sencillo, ¿vale? Que además está soportado por los principales lenguajes de programación. En cualquier lenguaje de programación, la C, Perl, Java, yo puedo acceder al protocolo de DAP y las librerías y no tengo mayores problemas. Luego soporta arquitectura distribuida, no tengo que tener solo un repositorio de información, una base de datos, sino que puedo tener diferentes localizaciones físicas con directorios replicados y acercar la información a los usuarios que van a utilizar, que van a jugar las aplicaciones, que van a hacer esas búsquedas de un directorio. Como os decía antes, a partir de la versión 3 se incorporó temas de seguridad, empezaron a preocupar por temas de seguridad, ¿vale? Y tanto para las comunicaciones del cliente con el servidor LDAP, pues se podían cifrar con TLS, y luego la autenticación de usuarios, que en principio era simple, pues también se empezó a poder cifrar la versión 3, ¿vale? Con el SAS. Por último, comentar que es un estándar abierto, lo puede utilizar cualquiera para implementar en sus soluciones, ¿vale? De hecho lo tiene pues, Microsoft, Sun, Nobel, IBM, todo el mundo lo utiliza y es perfectamente legal de utilizar. Luego, hemos dicho es un protocolo de acceso, un protocolo de red. ¿Qué partes tiene? Una parte servidora, una parte cliente, y entre el cliente y el servidor se envían y se traspasan pues, unos mensajes, ¿vale? ¿Qué tiene que cumplir el servidor? Bueno, pues debe proporcionar información de cuál es su esquema, ¿vale? Normalmente esto está definido en la root DSA. Por último, tiene que escuchar por un puerto a los mensajes que le vienen del cliente, el puerto 389 y 636 si es con SSL, ¿vale? Y puede negociar el que la comunicación sea segura, ¿no? El cliente pues, tiene que primero establecer la conexión con el servidor LDAP y autenticarse, ¿vale? Autenticarse para que se le venga, digamos, el directorio. Y luego a partir de ahí puede, a base de enviar mensajes, pues hacer consultas sobre esa base de datos de objetos. Y bueno, los mensajes lo que hacen es estandarizar las comunicaciones y con un identificador único pues se sabe un poquitín qué mensaje está respondiendo a qué petición o qué consulta por parte del usuario. Y bueno, es un lenguaje muy básico, ¿vale? Lo que podemos realizar con este tipo de mensajes son consultas, pero primero una conexión, podemos añadir datos a la base de datos, modificar y borrar, prácticamente poco más, ¿vale? Es un protocolo muy sencillito de acceso a consulta de una base de datos. Y bueno, por último, que tengáis un poco una idea de la expansión, ¿vale? El EDAP todavía sigue siendo una palabra para mucha gente un poco rara, igual que el tema de los directorios, pero esto está muy establecido ya hoy en día en nuestra infraestructura, ¿vale? Por los principales fabricantes, ahí veis, a Nobel, Red Hat, Microsoft, IBM, pues tienen sus soluciones de servicio de directorio, ¿vale? Por lo que corren sus aplicaciones de servicios de red. Y bueno, pues esto lo utiliza hoy prácticamente cualquier organización. Y luego es uno de los factores que hacen posible esta gran palabrita del single sign-on, ¿vale? Detrás de muchas infraestructuras, sobre todo tipo web, ¿vale? Además, no solo se va a ir una vez, pues la aplicación va sobre uno de estos directorios. Y yo creo que ya estáis suficientemente dormidos, así que paso el tiempo. Bueno, este es el árbol ADAM que estaba montado para el reto Hacking 4, ¿vale? Se lo ha ocurrido a Rodolfo y sirve un poco para que veáis la estructura que tiene. Pensad en... Sí, ahora lo hacemos, lo tengo preparado. Pensad en un árbol LDAP, un repositorio de información igual que una base de datos, ¿vale? En lugar de tener un diccionario de datos, aquí vamos a tener un esquema que va a definir las clases de los objetos que podemos crear. En vez de tener tablas, vamos a tener objetos, ¿vale? En vez de tener tablas y registros, en vez de tener tablas, vamos a tener clases, en vez de tener registro, vamos a tener objetos, en vez de tener columnas, vamos a tener atributos del objeto. Pero es prácticamente lo mismo. La diferencia es que no es relacional, sino es jerárquico.
Esto, cuando tienes pocos objetos, es muy cómodo, porque tú no tienes por qué lanzar una consulta a todo el árbol, a toda la base de datos, sino te cuelgas de un nodo de ese árbol y la lanzas de ahí hacia abajo. Con lo cual, cuando tienes una base de datos pequeña que vas a consultar mucho, es muy útil. ¿Vale? Si tuviéramos una base de datos que tiene mucho que actualizar, que hay cambios de inconsistencia de datos, pues sería difícil de gestionar el mantenimiento del sistema. Pero para consultas, para poco mantenimiento y mucho consulta, es una base de datos muy útil. ¿Vale? Ahí, como veis en el árbol, en este árbol Adam, pues se han creado una serie de contenedores, una serie de repositorios de objetos. Uno de ellos es la unidad organizativa de impresoras, otra se ha creado para los roles, la de roles es para tener la seguridad en el sistema, terminales y una de usuarios. ¿Vale? Y ese era el famoso usuario que había que averiguar la contraseña en el reto Hacking 4, que como veis Rodolfo le puso un nombre muy fácil de averiguar con todos, que es arvin.sloan.sd6. Muy sencillo, todo eso se hubiera podido. Vale, este es el árbol de Adam de Microsoft. Este es el de OpenLDAP. La herramienta que estamos utilizando es un cliente gratuito, que es el LDAP Browser, se puede bajar y trabajar con él tranquilamente. Y en este caso, el árbol OpenLDAP que tenéis aquí es el propio de OpenLDAP. El proyecto OpenLDAP te deja un árbol para que te conectes a él y puedas hacer pruebas y trabajar y aprendas el lenguaje y puedas manejarte con facilidad con él. Hay una cosa curiosa que quiero... Direcciones de correo para hacer spam, pero supa. ¿Vale? Bueno, aparte de eso, el LDAP está muy de moda y tiene el problema, cuando hablamos de la versión 3, hablamos de sistemas de autenticación cifrado, ¿vale? Pero esto no está tan cercano en LDAP. En primer lugar, la autenticación que hemos hecho ahí con el cliente ha sido en anónimo, pero si nos hubiéramos conectado con un usuario y una contraseña, la contraseña va en texto claro, salvo que fuerces la seguridad. ¿Vale? Por defecto va en texto claro. Entonces esto es una prueba con el CAIN, en la última versión del 29 de julio, no sé si le habéis echado un ojo, ya añade tres opciones. Una es sniffing de contraseñas LDAP, que van. Dos, recogida de certificados para LDAP. Y tres, el man in the middle con certificados falsos para conexiones LDAP. El directorio activo, por defecto, cuando tú te conectas con LDAP, te permite conexión sin cifrado. ¿Vale? Para poner en el directorio activo un certificado que te permita hacer LDAP S, hay que crearse un certificado a manopla con unas propiedades especiales porque no hay plantilla para hacerlo. Es decir, que la alternativa que se propone de Microsoft es que las conexiones vayan con IPsec, ¿vale? Que es una de las cosas que hemos tenido antes. ¿Vale? Esto se lo ha ocurrido a Juan Luis y no ha habido que craquear nada, ¿verdad, Juan Luis? Esto es la contraseña antes de claro, ¿estáis listos? Bueno, hoy lo he publicado en el blog del SPRace que ha hecho Juan Luis. Vale. ¿Qué sucede? Pues que LDAP está de moda. Decíamos, aparecen muchos repositorios de información. De repente alguien dice, esto hay que unificarlo, vamos a crearnos un único repositorio de información con un único punto de acceso donde vamos a autenticar todos. Creamos el metadirectorio, ¿vale? Metadirectorio al cual accedemos por LDAP y que recoge la información de bases de datos, de ficheros de texto, de otros árboles LDAP, etcétera, ¿cierto? Y a partir de ese momento lanzamos todas las peticiones al single sign-on, al LDAP, cuando queramos autenticar cualquier aplicación web o cualquier cosa. ¿Alguien tiene implantado con nuestra empresa? Arriba. No os preocupéis. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, pues que tenemos una base de datos en la que nosotros definimos tablas, que son clases. ¿Vale? Definimos una serie de tablas, que son clases. Permitidme que haga el símil a la base de datos porque os sonará a todos, aunque no es estrictamente correcto. Tenemos las tablas, que son las clases. Dentro de ellas creamos objetos, que son los registros. Y dentro de los objetos metemos sus atributos, que son las columnas. Un objeto va a tener tantos atributos como todo el árbol de herencia de clases al que pertenezca. ¿Vale? O sea, un objeto pertenece a una clase y esa clase hereda de otra clase, pues tiene todos los atributos de esa clase. ¿Vale? Y aparte vamos a organizar esos objetos en lugar de en una tabla, la vamos a organizar en unos contenedores para poder seleccionar desde qué punto queremos lanzar las consultas. Y las consultas vamos a utilizar un lenguaje muy sencillo, parecido al filtro que ha puesto José, que es el LDAP Search Filter. ¿Vale? Que es como este. ¿Vale? Este es el lenguaje, eso es todo el lenguaje. No hay que saber más. Si os dais cuenta, al final del filtro lo que tiene es, entre paréntesis, tú pones una operación que quieres hacer con notación prefija. En este caso, los tres operadores que tenemos son add, and, or o no.
¿vale? O sea, paréntesis AND y todo lo que quiero que se cumpla, paréntesis OR y todo lo que quiero que se cumpla, ¿vale? Y cada uno de esos filtros lo tenéis ahí en el filter list. En la primera versión de esta RFC, la 1960, no se permiten nada más que 2 filtros, ¿vale? Pero esto se cambió y ya desde el año 97 se permiten todas que tengan N filtros. O sea, un operador y N filtros. ¿Vale? Y luego, si tú quieres meter más operadores, pues los añades en los paréntesis, como en otros lenguajes. Como curiosidad, son los operadores relacionales que tenemos. Tenemos el igual, tenemos igual, mayor o igual, menor o igual, el aproximado, y un carácter muy curioso que es el asterisco, que sustituye por uno o más caracteres, ¿vale? Que lo vamos a utilizar para hacer todas las operaciones. No hay más, no tenemos funciones, no tenemos nada, solo tenemos esto. Pero esto da bastante juego para hacer bastantes tipos de ataques. Primer ataque, el LDAP injection. Imaginaos que tenemos una inserción de ese tipo, ¿vale? Al atributo 1 igual a valor 1. Bueno, esto sería el filtro. Al atributo 1 igual a valor 1 y atributo 2 igual a valor 2. En este caso nos devolvería todos los objetos desde el contenedor recursivamente hacia abajo, si lo hemos seleccionado de esa forma que vamos a hacer la consulta, que cumplan estas dos características, que el atributo 1 tenga el valor 1 y que el atributo 2 igual al valor 2. Por ejemplo, imaginad el que tenemos un acceso a un directorio donde tenemos el acceso de nivel de seguridad bajo, que le estoy diciendo que me devuelva todos los objetos a los que tengo acceso en ese directorio porque tienen nivel de seguridad bajo. No me devolvería los de nivel de seguridad alto, ¿vale? Se supone que esa query la voy a lanzar desde una aplicación. Esa aplicación puede ser una aplicación de escritorio, puede ser una aplicación web o como queráis, ¿vale? Si tenemos una aplicación que no está preparada para protegerse contra las inyecciones, igual que el SQL Injection, pues podemos hacer una inyección de LDAP. ¿Cómo? Pues bueno, pues una cosa tan curiosa como esto. Fijaos, en el primer parámetro, en lo que sería valor 1, metemos almacén y cerramos el paréntesis. Luego volvemos a abrir paréntesis y elegimos nosotros el atributo que queremos utilizar después, ¿vale? En este caso, a nivel de seguridad. Igual, en este caso le digo que me devuelva los de alto. Cierro perfectamente el filtro. Si os dais cuenta, ahí, a mitad de la línea, ya se ha cerrado el filtro. ¿Qué hace el árbol LDAP con el resto que va por allí? Que en este caso es otro filtro. ¿Qué hace con él? Pues bueno, mirando los estándares no hemos encontrado ningún sitio que diga de qué coño tiene que hacer con eso. Entonces, lo único que nos ha ocurrido es ensayo y error. Hay un documento que veréis en la web que se llama LDAP Injection, que dice que ese segundo filtro lo ejecuta y te añade los resultados a la consulta, ¿vale? Pero probado con Adam, en Microsoft y con OpenLDAP no es verdad. Llegado en el caso de que tengamos una aplicación que tira con Adam o con OpenLDAP, de ese filtro a la derecha puedes poner lo que te salga el rabo, que no lo va a procesar. Como si quieres poner el Quijote, ¿vale? Cuando llega el filtro de ahí para allá, como si fuera un comentario. Lo anula, ¿de acuerdo? Con lo cual se ejecuta ese primer filtro. Lo descarta el segundo. En el caso de que tengamos un OR, pues bueno, pues pensad, ejemplo 1. Tenemos una consulta que dice, devuelve todos los objetos que empiecen por D de la unidad organizativa a grupos. ¿Vale? Esto es más fácil porque ya no tengo una restricción inicial del primer atributo, como tenía ya antes, que tenía que cumplir un valor del primer atributo. Esto es más sencillo, directamente puedo poner en la inyección que el primero lo que sea, y luego le digo que me devuelva todos los objetos que tengan usuarios, ¿vale? Que tengan UID. ¿Vale? Me va a devolver todos los objetos que tengan el campo UID con algún valor. ¿Vale? La inyección, ¿cuál sería? Pues poner void, cierro paréntesis, abro paréntesis, UID, igual, asterisco, cierro paréntesis y luego abro todo lo demás, para dejarlo bonito, pero tampoco haría falta. ¿Entendéis? Sí, sencillo, ¿no? Vale, esto es más gracioso si lo queremos hacer a ciegas, que es de lo que se trataba el reto, de que se os ocurriera alguna forma de hacer una inyección a ciegas con LDAP, para hacer lo que ha comentado antes, la booleanización. ¿Cómo descubro los datos de un árbol LDAP, el nombre de un usuario, si no puedo hacer una subcadena? Y si encima la página nunca me va a mostrar un mensaje de error, pues hay que hacerlo a ciega y con carácter a carácter. Entonces, cosa curiosa que se le ocurrió a Román para el reto, que no lo habíamos pensado nosotros, que se le ocurrió la reducción del diccionario utilizando el comodín. Al final un árbol LDAP está pensado para que tenga pocos objetos.
es probable que no se use todo el alfabeto posible en los nombres de lo que vas a buscar. Esto en una base de datos es bastante improbable, porque al final se van a utilizar todas las letras del alfabeto, o prácticamente todas. ¿Vale? Pero en una consulta LDAP es bastante más improbable que se usen todas, es decir, que haya una reducción grande del diccionario. Entonces, con eso vamos a poder detectar qué valores son los que se están utilizando. En el segundo caso, con el despliegue, vamos a ir viendo si nos devuelve objetos o no, y vamos a ir avanzando a la vuelta. ¿Cómo? Pues de la siguiente forma. Haremos una petición con el asterisco, lógicamente, alguno hay, pensad en UID. Yo digo UID asterisco, pues si hay usuarios tiene que haber al menos un objeto. ¿Vale? Pues luego digo UID a asterisco. Si hay algún usuario que empieza por A, me va a devolver algún objeto. Si digo B asterisco y no hay ningún objeto, pues voy a darme cuenta de que ya ese no me vale. ¿Qué sucede? Que voy a ir desplegando solo los que me vayan dando objetos. Si pensáis en una aplicación de una página web, lo que tendríamos que hacer es exactamente lo mismo que la inyección SQL a ciegas. Es decir, cuándo me da la página de la web de verdad y cuándo me da la página web de mentira. ¿Me seguís? ¿Vale? En el caso del reto hacking había unas impresoras muy bonitas. A veces devolvía impresoras, tenías que darte cuenta de cuándo era verdad y cuándo era mentira. Aparte de esto tenemos los operadores relacionales que podemos hacer todo tipo de cálculos. Alguna cosa que, aparte de tener estas posibilidades de los operadores relacionales y de tener los asteriscos para hacer la substring, la reducción del carácter, también tenemos algunas cosas un poco curiosas. Es constantes. Esto no estaba en las versiones anteriores, que se definió en el año 2006. ¿Vale? En el 2006, la RFC 4256, que está linkada de la 4511 que tenía antes José, se define el absolute false y el absolute true, es decir, el false y el true, que son esa constante. Es decir, si ponemos un operador OR entre paréntesis o un operador AND entre paréntesis, es true o false, y funciona como true o false en todos los sitios. Y luego hay una serie de anomalías bastante curiosas que hay que tener en cuenta. Primero, el not absoluto, esto. A alguna filolao se le ocurrió meter el operador not entre paréntesis y le funcionó. Esto no está puesto en ningún sitio, lo probó Román porque le pareció bien, ¿vale? Y no estaba en ningún sitio. Y como se comportan los motores es quitando los paréntesis. Te lo permiten, los árboles le dan ponerlo, pero te lo quitan los paréntesis. Y luego unas cosas muy curiosas, si pones unas LED caracteres que no están soportados por el lenguaje, no da error, te los quita. Es decir, el N asterisco es el equivalente a poner solo el asterisco, o cedilla asterisco es equivalente a poner solo el asterisco. Esto tiene grandes posibilidades a la hora de hacer secuencias de escape que se salten las protecciones de filtrado que pongáis. ¿Vale? Si pensáis en ello, tiene bastante gracia. ¿Vale? Y una cosa curiosa, la forma más fácil de detectar un árbol LDAP es juntar dos asteriscos. El lenguaje no permite que se junten dos asteriscos, porque es asterisco y algún carácter. Y si pones dos asteriscos, da un error. Es la forma más sencilla de detectar un error LDAP. Si no hay protección contra el error, pones dos asteriscos y hace el error, ¡pum! Y te sale la primera. Muy gracioso esto. ¿Qué puesta con esto? Pues no está nada puesto con esto. Los que habéis hecho el reto os habréis dado cuenta que no había información casi de esto. Si lo vemos en el reto hacking, publicaremos los logs, Rodol y yo, porque nos reímos mucho con los mensajes que nos han dejado, ¿verdad, Rodol? Y con las cosas que he intentado, algunos. Bueno, aquí está. Sabéis que el reto se suponía que es Sidney Bristow, no sé si conocéis Sidney Bristow, pues la que sale de la Devil, el vídeo Polar Baby, y dice, bueno, aparte de estar trozo de potable, eres una crack con los ordenadores, y acaba de llegar al terminal de la red, malvado, y tienes que entrar. Bueno, como veis, habíamos puesto recursos, impresoras y terminales, porque es el típico objeto que vamos a encontrar en una rueda para que la gente lo viera. Entonces estaba pensado para que dijeran, vale, voy a buscar impresoras de la primera planta. Y te salen 3. Pero si tú aquí metes un asterisco, te salen 6, porque me salen las impresoras más los ordenadores, todo lo que hay en la primera planta. ¿Sí? Vale, si yo cojo ya fuerzo el cierre de la inyección y pongo cierro la inyección y pongo UID
igual asterisco, esto era así, ¿me parece? Me sale 1. Hay un usuario dentro del sistema. Como solo hay un usuario, la idea que se le ocurre a Román de reducir el charset es muy buena, porque optimiza todo. ¿Cuánto tarda en sacarlo? ¿1 minuto? 2 minutos? ¿O así? 3 minutos. ¿Vale? Entonces ya hay que jugar con las letras. Entonces el usuario empieza lo de la anomalía, fijaros, la N. Un usuario, la has jodido. Como busques un usuario que repite por N, te has cagado. ¿Sabes? Dices, mira qué gracioso el rodo, ¿la ha puesto una N? No, la has jodido. Tal. Sin embargo, el usuario empezaba por la S. ¿Vale? S sale 1, como habéis visto antes. Si ponemos una acá, no te sale nada. ¿Vale? Y si poníamos 2 asteriscos, te salen 0. Es por la anomalía esta de 2 asteriscos que generan un error. Gracioso, ¿no? ¿Sí? Bueno. Nada, esto, ¿la gente está puesta? Pues no, mirad, una de las cosas que estamos haciendo es, hemos ido a SourceForge, como le gusta mucho a Alberto, Mandingo, el código fuente, hemos ido a ver el código de algún proyecto, a ver si la gente está puesta. Esto es un proyecto, no os voy a decir cuál es porque todavía no sé cómo contactar con ellos, porque a veces contactar a la gente para contarle esto es un poco peligroso, pero para que os hagáis una idea, la película de este código es un proyecto open source que está pensado para que te lo bajes, lo instales, te extiende el directorio con un aplicativo que es el, ¿vale? Y tiene un motor de búsqueda con este. Este es el search, ¿vale? Y ahí veis que lo que hace en el filtro es paréntesis ampersand y le mete un string muy chulo, ¿veis? Donde coge el parámetro que le llega desde el cliente sin filtrar, le enchufa el criterio sin filtrar, le pone el asterisco, ¿vale? Ya veis ahí el asterisco, y luego, yo no sé por qué, porque a lo mejor no entendía bien el sistema de filtro, vuelve a poner otro operador. Si os dais cuenta, el paréntesis y el ampersand y el otro ampersand sobran, no tienen ningún efecto, es un efecto redundante, se podría quitar, ¿vale? Bueno, pues como estas hay muchas aplicaciones que esa parte, la parte del filtrado, lo tienen. ¿Dónde está el problema gordo? En las intranets de las empresas, porque los sistemas de simple sign-on se están implantando una barbaridad. Bueno, en Windows Day Magazine de este mes de octubre está publicado todo esto, lo he publicado en un artículo y lo podéis acceder. Soluciones, pues bueno, para el LDAP injection, pues filtrar bien, filtrar correctamente todos los parámetros que vengan del usuario, ¿vale? Todo lo que venga del usuario. Y luego, sacar provecho de las opciones de seguridad de LDAP. LDAP, como cualquier base de datos, tú puedes dar permisos sobre objetos, sobre contenedores, sobre objetos, sobre clases y sobre atributos. Y tú te puedes crear un usuario con una aplicación que tenga acceso única y exclusivamente a un contenedor. Única y exclusivamente a un contenedor, a un conjunto de objetos de una determinada clase y a unos atributos en concreto de esos objetos. ¿Vale? Es decir, que ya restringe, se está fortificando el sistema. Y luego, para el tema del man in the middle, que la C se ha ido al revés, pues utilizar el LDAP S, que sería cifrar y autenticar a nivel de aplicación, o filtrar con IPsec las conexiones LDAP. Si las tuvierais, tened en cuenta que tenéis un Active Directory de la polla, que utiliza Kerberos y todo genial, y luego tenéis una aplicación que se autentica a vuestro Active Directory,